amigos, estamos de nuevo después de unas buenas vacaciones. Los cuatro, los cuatro que hemos dado pie a este proyecto, sobre todo como un proyecto que nos une como amigos, hace reflexionar sobre temas que tenemos en común y no nos referimos nada más al tema de una religión compartida, sino el tema de el interés que tenemos en ser mejores hombres, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Y en este sentido poder platicar acerca de la Biblia, del estudio de la Biblia a partir de la guía que nos da las lecciones de escuela sabática que desarrolla la iglesia de la cual venimos los cuatro y que en este trimestre se titula El amor y la justicia de Dios. Ya estamos en la lección número 4, las tres primeras pues andábamos ahí todavía complicados con fechas de vacaciones y demás, pero estamos contentos de estar juntos nuevamente y vamos a platicar esta semana la lección número 4 que se titula Dios es apasionado y compasivo, pero que también vamos a aprovechar para hacer algunos comentarios de las cosas que en algún momento también pescamos de las semanas en donde no grabamos. Entonces, pues bueno, Ronald Jenner, un servidor, y Luis Carlos, a quien le doy la palabra para que nos introduzca un poquito más de lo que nos viene planteado esta semana y en general en el trimestre. Venga. Estimados, ¿cómo están? Otra vez saludándolos desde nuestras casas en las computadoras para platicar un rato acerca de la lección, del estudio de la Biblia y pues compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones. Esta semana, yo creo que todas las semanas han sido interesantes, como siempre en el estudio de la Biblia. Esta semana es acerca de Dios apasionado y compasivo. Y nos lleva un texto en Isaías 49:15 que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca olvidaré de ti. Dios a veces se ha planteado, dice, que como en algunas lecciones anteriores decía, se manifiesta como un amor unidireccional, o sea, un amor ágape en el que solo es capaz de Dios dar el amor, pero no recibirlo. Y es algo que hemos discutido en lecciones anteriores y que se ha replanteado y nos ha enseñado a ver cómo es esto. Pero ahora se plantea algo interesante. Dios es un Dios de emociones, o sea, Dios se emociona, tiene sentimientos, reacciona, porque típicamente las emociones en una persona, en un tipo convencional, en un cristiano, como diría comúnmente la gente, eh, las emociones y los sentimientos pueden ser una debilidad, porque estos te llevan a reaccionar de forma eh, pues poco congruente, a veces apasionada, a veces que te lleva a tener reacciones no muy buenas. Entonces los sentimientos y sentir emociones es una debilidad o no. ¿Cómo es que Dios puede sentir una emoción y reaccionar? ¿Cómo es que Él puede reaccionar a algo que tú individualmente, que eres menos que el grano de arena del mar, insignificante ante la inmensidad del universo y su creador? ¿Cómo el creador puede reaccionar a algo que tú puedes, a algo que tú puedes hacer? Entonces, la lección nos lleva a ciertos textos y a ciertos lugares de la Biblia donde nos muestra cómo Dios se relaciona profundamente con los humanos a través de ciertas figuras o metáforas. Por ejemplo, pone la metáfora, la figura del padre, de la madre. Así también pone el cuestionamiento si Dios es celoso. Y luego finaliza la lección con 2 días muy interesantes que estábamos discutiendo con Enoch, que nos parecieron los más ricos antes de empezar esta discusión. Entonces, ¿qué les parece, Jenner, Ronald?
Si nos permitimos empezar a platicar acerca de qué les pareció esta lección y de cómo Dios manifiesta sus emociones profundas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos aproximarnos a esta noción, a esta realidad? ¿Cómo asimilarlo? ¿Y qué significa eso para nosotros? Que Dios responda emocionalmente o pasionalmente a algo que tú puedes o no hacer. Bueno, pues primero que nada es un gusto poder estar de vuelta. Sé que no hemos sido capaces de coincidir antes y una disculpa para, para quienes nos acompañan o para quienes les es de beneficio esto o de estímulo. Pero nos da gusto poder ya estar grabando de nuevo. El Club Teletubbies de vuelta. Y yo estoy muy interesado en esta lección, me está gustando mucho. eh, y con la misma intensidad estoy en desacuerdo con el autor. Pero no en una forma donde me haga perder el interés en la lección. Me explico. Me parece que este trimestre nos está invitando a meditar en una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos, que es el amor de Dios, ¿no? La esencia divina. Y nos está invitando a mirarlo de distintos puntos, de distintas lupas, mirar distintos componentes del amor de Dios. Y esto me parece que es muy interesante y me parece que seguramente será muy enriquecedor o ya lo está haciendo. Segunda cosa, he encontrado en el proceso, eh, y es lo mismo para esta lección 4, varias cosas que desde mi punto de vista son inconsistentes y argumentos que de repente se utilizan, que terminamos por utilizar, capaz todos o la mayoría, y cuando nos detenemos un poco a pensar en ellos, son inconsistentes, son hasta necios, incongruentes, especialmente al hablar del amor de Dios. Por ejemplo, este tema de que estamos invitados a amar como Dios amó. Estamos invitados a amar como Dios amó, y parece que lo decimos eso desde mi punto de vista de una forma muy superflua. Este, y no nos preguntamos, a ver, ¿qué aspecto del amor divino puedo reproducir? Y en ese proceso me he encontrado en lo personal leyendo y estudiando esta lección y cayendo en estos claroscuros o en estos puntos de tensión o en estos, ah, pues sí, estos puntos de tensión, ¿no? Que creo que ya esta semana los podremos platicar. Y, y solo para dejarlo sobre la mesa y seguir la ronda de opiniones, yo no estoy tan seguro que tenemos o no estoy tan convencido, me gustaría saber qué opinan ustedes, que la divinidad vive las emociones como nosotros las vivimos, de una forma tan visceral como lo plantea esta semana. No, me cuesta trabajo entender a una divinidad que vive de forma visceral las emociones, porque es el simple hecho de entender las emociones como una expresión visceral es muy humano, es profundamente humano, superhumano, es irracional completamente, es esencia humana, ¿no? Y no sé, no, me parece una paradoja asignarle a Dios estas características que son fundamentalmente humanas, ¿no? Y esto lo vemos en las narrativas de un Dios en el Antiguo Testamento que decide eliminar a poblaciones completas en la narrativa, ¿no? O un Dios o textos que nos invitan a amar como Dios amó y le damos, le asignamos temas al humano que capaz no le tocan, como perdonar al infinito. Estas cosas no me parecen que son así. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes y pues seguimos platicando. De igual manera se me complica mucho, ¿no? Este tema de verlo, pues a Dios con emociones, pero en su creación humana, pues también entiendo que nos puso unas glándulas lagrimales,
donde pues nos permite que a través de esas glándulas podemos sacar también nuestras emociones. Entonces, creo que Dios no ve, o sea, con indiferencia el sufrimiento humano. Tan es así que se me vino inclusive la película La Pasión de Cristo, ¿no? Que no nada más se quedó en un plan de observar al mundo y poder acomodar tal vez las piezas para que se arreglen las cosas, sino que vino a accionar, a entrar en esa vulnerabilidad humana. Entonces, no sé, creo que hasta ahí pude medio ir atando cositas porque sí se me complica decir si realmente Dios como tal tiene esas características viscerales, como dice Jenner, pero creo que no le es indiferente el sufrimiento humano. Creo que para poder aproximarnos a la lección de esta semana al enfoque que creo que quiere darle el autor esta semana, tenemos que recordar un poquito la intención de la lección completa, ¿no? Es decir, de los 13 trimestres, perdón, de las 13 semanas del trimestre completo en donde se está tratando de generar un punto de unión o un posible espacio de en donde el amor y la justicia coinciden, en donde el amor y la justicia no solo eh, son elementos que se tratan de eh, complementar, sino que más bien son mutuamente necesarios, es decir, que no hay justicia si no hay amor y no hay amor si no hay justicia. Y la verdad es que, digo, vamos en la lección número 4, pero a mí no me terminan de dar las cuentas, ¿no? No me termina de cuadrar, al menos hasta ahorita, lo que el autor va plasmando. Más allá de que no me terminan de cuadrar los planteamientos y que creo que en algunas ocasiones utiliza ciertos criterios y ciertas interpretaciones de las cosas y luego utiliza otras para que pues, la cosa trate de cuadrar. Más allá de eso, creo que hay elementos concretos y específicos que pueden ser útiles o que al menos a mí me van siendo útiles, ¿no? Eh, Voy a tratar de rescatar lo que a mí me ha resultado más útil de las primeras lecciones en este primer comentario y en un segundo comentario, recuerden, voy a tratar de en las participaciones tener dos por lección. En la segunda voy a utilizar eso mismo que rescato de las primeras tres lecciones para tratar de dar una opinión respecto a esta lección específica en donde se habla de este Dios apasionado y compasivo y emocional que bueno, también como Jenner yo tengo mis cuestionamientos y a mí me asustaría que Dios sea o viva las emociones como nosotros, ¿no? Quiero creer que la misma lección plantea que no es así, ¿no? Porque pues Dios es un ser superior a nosotros, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, plantearles que lo que a mí más me ha servido de las primeras lecciones es un planteamiento que hace el autor en donde establece una distinción que suena obvio ya que la lees, pero que para mí tiene implicaciones sumamente profundas y útiles para los seres humanos, no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación entre nosotros, con otros seres humanos, ¿no? Y es esta distinción entre establecer que el amor es incondicional, pero las formas de la relación son condicionadas. Es decir, eh, Dios nos ama incondicionalmente, pero la relación y las consecuencias de la relación que tenemos están condicionadas a ciertos elementos, están condicionadas a a ciertos parámetros, a ciertos acuerdos, a ciertos pactos que permiten, creo yo, evitar que caigamos en el caos de las puras emociones. Es decir, somos seres emocionales. La lección nos está planteando en esta semana que Dios también es un ser emocional, pero las emociones son como decía Platón, decía Siddhartha Gautama, decía Freud,
con distintos ejemplos que son de alguna manera como un caballo desbocado, ¿no? Como un caballo bronco, que implica la emoción un potencial de fuerza, pero que también esa fuerza puede llevar a la destrucción, ¿no? Y creo que una forma de ponerle candados al caballo bronco o de ponerle riendas y poder dirigir la fuerza de las emociones está en los pactos, está en la capacidad de llegar a acuerdos, está en la capacidad de que esos acuerdos ponen ciertos límites y que de fuera de esos límites la emoción puede existir, pero uno tiene que acotarse al pacto, a la relación, al acuerdo, porque si no, esto es insostenible, ¿no? Es la receta para el desastre. Entonces, hago este señalamiento de que es algo que a mí me ha servido concretamente y lo veo y creo que muchas personas se podrán sentir identificadas. Creo que todos tendemos a tener retos en nuestras relaciones, todos. O sea, yo entre más, afortunadamente tengo amigos que me tienen confianza, amigas que me tienen confianza, personas que me tienen confianza de a veces contarme situaciones que viven y hay un común denominador y que más allá de las máscaras que nos ponemos, todos solemos tener de fondo las cosas que más nos retan son nuestras relaciones personales, ¿no? Y es difícil es retador y siempre está esta tensión entre el ideal, a lo mejor romántico y emocional, de que el amor todo lo puede y que debe de ser para siempre incluso utilizamos a veces textos bíblicos, ¿no? Y es que debemos llamar como Dios nos ama y romantizamos a veces por tratar de poner como un ideal, pero luego eso nos mantiene siempre con una sensación de que algo no está funcionando porque ni amamos así, ni nos sentimos amados así. Y entonces uno entra en el cuestionamiento de aquí algo no está cuadrando. Creo, repito, que estos elementos de los pactos, de los acuerdos, de los lineamientos, son fundamentales para nuestras relaciones. Y ahorita en la segunda intervención, haré con esto que acabo de plantear una conexión un poquito más puntual con lo que se vio esta semana específicamente. ¿Cómo ves, Luis? Sí, de acuerdo en las lecciones pasadas, tuvimos lecciones muy útiles y este tema de el pacto en la relación para que obtengas el beneficio de esa relación, como Dios ama por gracia, la primera lección, cómo Dios hace un pacto con nosotros en cuanto a esta relación para que nos beneficiemos de ese amor. Y ahora estamos entrando en el tema de Dios como un ser emocional, apasionado, compasivo, alguien que puede demostrar sus sentimientos y que reacciona entre nuestras acciones. Uno pensaría que no importa lo que tú hagas en esta tierra, pues qué le puede importar a él que yo patee el bote de basura, qué le puede importar cómo reaccione ante un enojo, a cómo me cae el compañero de trabajo, qué le puede importar a Dios si de repente en un arrebato de ira le deseo el mal a un compañero. Eh, Eso Dios reacciona ante esto, le provoca algo, se preocupa por cómo tú vives. Entonces, creo que la lección trata de llevarnos a reconocer cómo Dios puede ser muy personal y profundo en la relación que busca con nosotros y lo hace a través de estas figuras de el padre, de una madre, incluso no solamente como de una madre, sino hace la comparación como dice, deja de compadecerse del hijo de su vientre, del útero, o sea, de una madre que tiene el hijo en su útero, ¿verdad? En esa zona tan cercana que es parte de ella, que la siente continuamente y profundamente. em, es una relación muy visceral, según algunos textos a los que nos llevó a entender esta lección. Entonces, el primero es reconocer que Dios es compasivo y que Dios se preocupa y que Dios trata de hacernos entender cómo es su relación con nosotros, como la de un padre, como la de una madre.
Y yo quería, en mi intervención, yo sé que no deberíamos de leer mucho aquí, pero llevarlos a la segunda parte donde habla de qué pasa en la infidelidad. Un amor conmovedor, dice esa parte de la lección, donde qué pasa cuando tu pareja, tu novio, tu amigo te traiciona, no una vez, sino varias veces. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo le expresas tu amor? ¿Lo dejas de amar? En una ocasión, hace poco, discutiendo estas lecciones ahí en el WhatsApp con Enoch, con Jenner, ponían, bueno, ¿y cuál es el límite, no? Ponías ahí, ¿cuál es el límite cuando este, hay un rompimiento, hay una falta del pacto, hay un incumplimiento? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde debería de seguir mostrando mi amor o persiguiéndolo? En el libro de Oseas muestra cómo esta metáfora del amor de Dios hacia su pueblo a través de la imagen de Oseas y cómo le ordena a Dios que se casase con una prostituta y cómo ella continuamente le era infiel. Y entonces dice, en Oseas 11, 1 al 9, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, a los ídolos ofrecían. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. Y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Entonces él dice, yo les daba de comer, yo estaba ahí, yo los atraje, yo los buscaba. No se quieren convertir. Dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Entonces, esta parte de la lección nos lleva a visualizar que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro rechazo, a pesar de que continuamente estamos, decirlo de una forma, decepcionando. No sé si podría decirlo así o a alguien le guste o no le guste, pero Dios es compasivo y misericordioso con nosotros, a pesar de nuestras acciones imprudentes, imperfectas y pues difíciles de entender. Algo que tal vez alguien no toleraría como humano, alguien que tal vez diría yo llegué a mi límite, en este ejemplo o en esta parte de la Biblia nos dice que Dios sigue allí y será compasivo y amoroso, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa parte de un amor incondicional, como dice la canción, abnegado y compasivo, que Dios nos ofrece y que se preocupa por nosotros, a pesar de que nosotros no lo veamos pues, de esa forma. ¿Qué les parece, Jenner, Ronald? Yo tengo una propuesta para lo que les compartía, bueno, que Enoch, tú, Luis y Ronald han mencionado y hemos estado diciendo aquí. Yo decía que lo trataba de resumir en que parece que estamos tratando de hablar de asignarle características muy humanas a un Dios, a la esencia divina. Y eso en esencia es, es una necedad, ¿no? O es algo que no hace sentido. Pero quisiera argumentar que esa es la única manera en que nosotros como humanos finitos podemos acercarnos a entender mejor a Dios o a tener una idea un poco más clara o capaz podemos decirlo un poco menos borrosa de nuestro Dios. ¿Por qué? A mí me parece que por lo menos las 4 lecciones que llegamos ahorita están, me parece que el autor las organizó de una manera muy interesante. La primera es este tema de introducción al amor de Dios, ¿no? Y todo esto.
Pero la segunda me parece que responde la pregunta, ok, la esencia de Dios es el amor, por lo tanto, por definición el amor es divino, no podemos acceder al amor, que no somos divinos, o no somos infinitos. Así es que, chavos, pues qué bonito el amor, pero ahora sí que ya valieron, ya valimos todos, no podemos acceder a esto que estamos estudiando. Pero en la segunda lección, lo que se propone es que para que podamos acceder, por lo menos de una forma un poco desdibujada, a esta virtud del amor, Dios nos da una carretera de dos vías. Nos da una manera de podernos acercar a esta esencia del amor. Y es lo que decía Enoch hace rato, el amor pactual. El autor le dice el amor pactual. No hay forma de experimentar la esencia divina desde el punto de vista del amor, a menos que entremos en acuerdos o en pactos o en arreglos que hacen sentido para el humano, que nos ayudan a ver un poquito más claro la esencia de lo divino. No podemos verlo así tal cual es, pero un poquito más claro, sí. Y después de eso, entonces vienen dos lecciones contando esta, interesantes, que empiezan a construir desde lo que nosotros sí podemos entender, cómo se ejerce el amor. Pues, que fue la lección de la semana pasada, para agradar a Dios, pero realmente no, para agradar a Dios no tiene nada. Creo que lo que responde abajo es cómo podemos cómo podemos anotarnos en la lista de yo quiero de ese amor, yo quiero interactuar con ese amor, ¿cómo le hago para agradar a Dios? Y esta lección 4 es una lección que nos empieza a decir, ok, vamos a empezar a colorear el amor divino. Y vamos a usar colores imperfectos. Estas crayolas que ya se nos derritieron todas y se nos hizo una mezcolanza, no sé si les ha pasado a sus hijos, y ya pintan todo de todos colores, pero pues es lo que hay, chavos. Así es que vamos a colorear con eso. Y entonces empezamos a colorear o a dibujar el amor de Dios con emociones humanas. Yo comparto lo que dice Enoch, a mí me daría muchísimo miedo que Dios ejerciera que Dios ejerciera su esencia divina, ahora sí que con la bilis, ¿no? Con el hígado, como a veces nosotros lo hacemos. Estaría difícil. ¿Y por qué no lo hace así? Bueno, aquí seguimos, ¿no? Yo creo que tiene una capacidad de autocontrol y de madurez en su capacidad de amar que pues, nos sobrepasa a todos, ¿no? Pero es los únicos colores que tenemos para dibujarlo y acercarnos un poco y que lo podamos ver un poco menos borroso. No hay otra herramienta más que la experiencia de cómo sentimos. No se puede de otra forma, no se puede. Pareciera que estamos atrapados en una burbuja de ser humanos, en una pecerita chiquita. No nos podemos salir de eso. Y Dios nos está viendo desde afuera, ¿no? Y entonces lo vemos así medio borroso, pero pues es lo que hay. Entonces yo quisiera proponer que, a pesar de que hace un montón, de que a medida que vamos leyendo semana por semana y nos vamos encontrando lo que pareciera ser inconsistencias o puntos de tensión o para cosas paradójicas, de repente hasta podemos decir tonterías. Son tonterías porque como humanos no nos da para más. Y es con lo que hay que colorear. El amor de Dios lo vamos a conocer a través de nuestras emociones. ¿No? Como dice la ley del conquistador, a ver si no la riego aquí, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? O sea, ese movimiento, como decían hace rato, sumamente visceral de sentirme, impactado por la emoción que me genera al interactuar con alguien más. El amor de Dios es algo así. No es eso, pero es algo así. Es con lo que hay, es lo que hay para pintar, pues. Quisiera proponer que va por ahí, pero que el amor de Dios no es eso. Es una idea para que nos demos, como para que nos tanteemos tantillo, ¿no? O lo que nosotros, los que somos padres, lo que sentimos cuando vemos a nuestros hijos. No sé si a ustedes les pasa aquí, ya me voy a exponer.
Pero a mí me pasa muy seguido que ando en la chamba y yo ya quiero ir y abrazar a mi hija. Yo no sé, nadie me enseñó eso, nadie me enseñó. Y yo me crecí siendo no muy expresivo en mis emociones. Pero muy constantemente me sorprendo queriendo ir y abrazar a mi hija. Teniendo así una necesidad de, ay, ¿por qué no puedo ir ahorita y le doy un abrazo y un beso y decirle que la amo mucho? El amor de Dios es algo de eso. No es eso, pero es algo de eso. No sé si estoy haciendo sentido. O sea, parece ser que es una inconsistencia, pero al mismo tiempo es lo que hay para que podamos construir una idea de cómo es nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo ven? Pues yo sí creo que Sí, es eso y más. sí, es como un modelo ético de vida, yo creo, ¿no? Es una invitación, una inspiración, yo creo, ¿no? Para o sea, lo que dice, ¿no? Sí, es algo que me movió, ¿no? O sea, la complejidad que hay en esas relaciones interpersonales. O sea, el mundo es muy complejo, hay muchas personas y diariamente vamos a conocer diferentes, o sea, y tal vez uno nos caiga más o menos bien, pero el otro, pues nomás no. Entonces, creo que esto nos inspira, ¿no? Tal vez a estos em, destellos, ¿no? Que Dios a través de su palabra, de su ejemplo aquí en la tierra, pues nos permite como un modelo a seguir, ¿no? Pero que totalmente de acuerdo con género, o sea, para nada es así, o sea, es una pequeña aproximación de lo que es realmente el amor de Dios y que bueno, que nos invita a mejorar esas relaciones interpersonales para el bien común como ese reflejo del carácter divino. O sea, a eso nada más puedo llegar y concuerdo bastante con lo que comenta Jenner. Fíjate que ahorita que Jenner planteaba el cómo pareciera ser que a veces hacemos a Dios a nuestra imagen, pero como al mismo tiempo eso, si bien es cierto que puede ser un foco de preocupación, pues también puede verse simplemente como la manera en que tenemos de aproximarnos a lo divino, ¿no? Es decir, justo ahí en la parte de atrás de mí se ve un cuadro, ¿no? Este, censurado, evidentemente aquí el brazo del micrófono nos protege del mal, pero mucho se ha hablado de este cuadro que habla de cómo Dios en realidad, o la manera en que tenemos los seres humanos de aproximarnos a Dios, sucede a través de lo que sucede en nuestro propio cerebro, ¿no? O sea, no sé si alcanza a ver ahí, pero está Dios como dentro de la figura, de una figura o de un receptáculo que parece ser un cerebro y abajo el hombre eh, tratando de entrar en conexión con Dios. ¿Y qué pasa? Que los límites de la interpretación de la realidad que tenemos tienen que ver con los límites que tiene nuestro propio cerebro. Y cuando digo nuestro propio cerebro no me refiero nada más a nuestra capacidad de pensar, sino también a nuestra característica de sentir. Pero atención, es importante que recordemos que eso no es Dios, ¿no? O sea, esa es nuestra capacidad de filtrar la realidad, es nuestra capacidad de interpretar la realidad. Y creo que es súper importante señalarlo, porque si no lo señalamos, hay un cúmulo de riesgos muy fuertes por ambos lados, ¿eh? Tanto a utilizar a Dios para en algún momento castigar, señalar, acusar, denigrar, como también utilizar a Dios para justificar abusos, para justificar en algún momento el cruce de ciertos límites, el cruce de ciertas líneas. Líderes religiosos diciéndole a personas que viven en situaciones abusivas o que viven en situaciones de relaciones que no son sanas, que tienen que quedarse ahí, porque pues si Dios perdona, entonces nosotros tenemos que perdonar. Y entonces, repito, si no somos conscientes de, de lo que implica el tratar de hablar de el amor y la justicia de Dios, corremos el riesgo de ser nosotros quienes en algún momento nos sentimos con la capacidad de establecer cuál es el amor y la justicia divina. Y eso puede llegar a ser muy peligroso. Oye, Nogi, entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, creo que tenemos que hacer el trabajo difícil. ¿Y cuál es el trabajo difícil?
hacernos responsables de nosotros mismos, hacernos responsables de nuestras estructuras de pensamiento, hacernos responsables de la manera en que sentimos, trabajar. Ahorita me gustó que Jenner mencionó un tema personal y todos lo tenemos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra historia y normalmente las emociones van hacia nuestra infancia, ¿no? Lo que vivimos en la infancia determina mucho la manera en cómo sentimos y es importante en algún momento hacernos responsables de eso porque si no nos hacemos responsables de eso, le aventamos a la divinidad la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestros caballos desbocados, y entonces decimos, bueno, es que Dios también así es, ¿no? Porque Él también es celoso, o es que Él también hace o deja de hacer, o permite o deja de permitir, y entonces si Dios lo hizo, entonces tú también lo tienes que hacer. Y entonces terminamos nosotros utilizando a Dios, utilizando lo que encontramos en la Biblia para generar nuestra propia interpretación de la vida, de la realidad y demás. Me gustó mucho el texto que aparece el día jueves. A ver, me gustó mucho como cuestionamiento, ¿no? Hay algunos pedacitos en donde el autor se pone ya a decirte la respuesta y creo que ahí se equivoca porque otra vez la respuesta creo que si no viene de un trabajo personal, de las propias estructuras de pensamiento y de nuestras propias formas de sentir, pues las posibilidades de que nos equivoquemos son muy altas, ¿no? Pero me gusta porque hace un cuestionamiento utilizando el texto de 1 Corintios 13 en donde se habla de ciertos ideales del amor, y en donde se habla de que tres cosas permanecen para siempre, la fe, la esperanza y el amor, pero de las tres la más grande es el amor. Y hace el cuestionamiento, que es lo que me gusta, de que solemos siempre exigir o decir, es que este es el amor que yo quisiera recibir, pero pocas veces nos cuestionamos si es el amor que podemos dar. Y cuando hacemos ese cuestionamiento, forzosamente, regresamos a esto que ahorita les estaba planteando, el tema de tener que rascarle un poquito a mi propio cerebro por entender que en el cerebro suceden tanto el pensamiento como las emociones y tener que hacerme responsable de lo que está sucediendo ahí. Tener que ver, y creo que la mayoría, si nos vemos ante el ideal que se plantea en 1 Corintios 13, nos solemos quedar cortos. Creo que si cualquiera de nosotros nos ponemos respecto al ejemplo de Jesús en la forma que amó a la iglesia, nos quedamos cortos. Pero no verlo como, bueno, pues entonces pues no se puede, no hay nada que pueda hacer, o voy a esperar que el Espíritu de Dios me ayude, que es el planteamiento un poquito del jueves con el que no estoy de acuerdo, porque bueno, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo trabaja con lo que le das, ¿no? O sea, si tú no te haces responsable de lo tuyo, por mucho que le digas, porque yo créanme que lo he hecho, ¿no? Yo de Diosito, quítame el orgulloso. Y pues el tema es que él no lo puede quitar si yo no trabajo en las cosas, voy a terapia, si no trato de entender por qué soy, cuáles son esas heridas que me hacen ser orgulloso, y si no trabajo en ellas, pues no hay manera de que la cosa vaya a mejorar. Perdón, yo sé que la religión tiende a decirnos, no, es que Dios te va a sanar, ¿no? Es que en Dios es que puedes encontrar la solución. Híjoles, ¿qué significa eso, no? Porque yo no dudo que la gran mayoría de la población cristiana tiene buenas intenciones. Y yo no dudo que ha orado muchas veces porque nos quite la cabeza dura que a veces tenemos. Y luego, ¿por qué no pasa? Pues porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que hacernos responsables de nuestra parte. Y eso no es sencillo, no es fácil, no es romántico en el sentido de, ay, fue a la iglesia y escuché un canto que decía, tú eres quien me va a rescatar y entonces me rescató. Y entonces salí como un hombre nuevo. A ver, a lo mejor sales emocionado porque estuvo bonito el canto o el sermón, ¿no? Pero no eres un hombre nuevo. Eso es chamba de todos los días. Es chamba de todos los días y no es una chamba sencilla y es una chamba que duele no solo a uno mismo, sino a las personas que están alrededor de nosotros. Y bueno, ¿no? Por ahí va los pactos, ojalá que logremos pactos de amistad, acuerdos que nos ayuden en el proceso, porque sin eso es bien difícil. Y que
digo, vendrán nuevas lecciones, espero que sí. Que las emociones que a veces le cargamos a Dios, incluso los pensamientos o las interpretaciones hablan más de nosotros que de Él. Y que si hablan más de nosotros, es sumamente importante. No digo que no vayas a la iglesia, ve a la iglesia y esos son estímulos seguramente que ayudan, pero tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra cabecita que genera las interpretaciones y que después vomita lo bueno o lo malo que hay ahí adentro. Lo digo, repito otra vez, primero por mí. Justo hoy tuve una situación ahí en donde salió mi, mi hombre viejo, dirían por ahí, y al final pues tienes que reflexionar y decir, pues, ¿sabes qué? O sea, pues hay mucha chamba que tengo que seguir haciendo. Y eso tampoco nos debe de limitar de relacionarnos ni de disfrutar la vida, pero sí de entender que hay una chamba muy importante que tenemos que hacer nosotros si queremos acercarnos a los ideales de amor y justicia que queremos al menos ver como ideales en Dios y concretamente en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Perdón, me extendí un poquito, pero creo que era importante. No, dijiste cosas muy interesantes, no, gracias por los comentarios y reflexión que me ha puesto a pensar. Digo, muchos nos gusta estar recibiendo y quisiéramos recibir todo el amor, pero qué tan dispuestos estamos a darlo, ¿no? A reflejarlo, a eso que esperamos, eh, también darlo a los demás. Creo que es una parte muy importante. Esta transformación que definitivamente no es del día a la mañana, no es instantánea, que es un proceso y más que un proceso, pues es una experiencia diaria. Y yo creo que igualmente que este asunto de cuando pides la ayuda del Espíritu Santo para que transforme tu corazón, definitivamente el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón, pero tienes que trabajar para ello, ¿no? Uno a veces espera que las cosas le caigan del cielo por arte de magia, y no quieres hacer nada, no quieres poner de tu esfuerzo para que esa transformación suceda. Eh, Definitivamente estar continuamente leyendo, practicándolo, comentándolo, practicándolo, te va a ayudar en ese proceso de transformación y cambio para ser una persona mejor. Pero creo que aún así, seguimos siendo imperfectos y es difícil llegar al ideal, pero seguiremos buscándolo, ¿verdad? Que ese es lo que todos queremos. A mí me gustaron también los planteamientos o las preguntas del día jueves, donde dice de qué manera práctica podríamos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestra vida. Em, y por último, una pregunta que nos hemos hecho aquí también en el podcast, creo que Jenna la ha hecho varias veces, que dice, y Enoch también dice, ¿qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos, ¿no? De morir a nuestro ego, a la envidia, al celo, al yo, para convertirnos en alguien eh, que pueda ser capaz de amar y de amar como Dios ama, que es un reto, ¿no? Es un desafío. No creo que seamos capaces de lograrlo completamente, no por lo menos aquí en esta vida, pero ese es un ideal que debemos de buscar y ponernos como objetivo. Entonces creo que Enoch mencionó, Yo solo quisiera subrayar algo que dijo Enoch que me pareció muy atinado. Muy atinado. Ahí corrígeme si digo las mismas palabras, Enoch. Pero todos, todos queremos la bendición del Señor, pero nadie queremos hacer la tarea difícil. Y la tarea difícil es trabajar en uno mismo. Sí. Así de fácil, así de complejo. Es mucho más fácil para nosotros como humanos vivir la vida repartiendo culpas, pero enfrentarnos a la tarea de asumir la vida, de vivir la vida asumiendo responsabilidades, es complejo y requiere valentía. Y creo que esa es una de las expresiones más sublimes de aquellos que se atreven a registrarse
en el club de conocer el amor de Dios. Elegir vivir la vida asumiendo responsabilidades y no repartiendo culpas. Cambia por completo la lupa desde la que ves tu vida. Y dejas de entregarle el control de la tele de tu vida a todo mundo. Y entonces lo tienes tú. Bueno, o lo tengo yo. Y puedo decidir qué canal voy a ver. Cuando yo quiera, como yo quiera. Y si algo no sale bien con lo que decidí ver, yo sé que yo elegí eso, ¿no? No es la receta al triunfo, es la receta a empezar a construir uno y entonces permitir que el amor de Dios florezca a través de uno. Estoy profundamente convencido que no hay forma de que el amor de Dios florezca en uno si uno no asume la responsabilidad de vivir su vida. Todavía no me encuentro un argumento bíblico sólido para eso, pero creo que nada de lo que la Biblia dice hace sentido si nosotros no primero asumimos nuestra responsabilidad de vivir la vida bajo nuestra responsabilidad. Y entonces sí reclamar las promesas divinas con el control de nuestra vida o el de la tele de nuestra vida en nuestra mano, no en la mano de nadie más. Entonces los triunfos serán más dulces y las derrotas serán oportunidades de crecimiento, pero nadie tendrá la culpa. Nosotros podremos ir construyendo y experimentar el amor divino cada vez más profundo, ¿no? Es lo único que quería subrayar. Me agradó. Con eso yo creo que se concluye muy bien el poder trabajar con uno mismo, que es el reto yo creo que más importante y el difícil de reconocer, ¿no? Bueno, sin más, nos despedimos y esperamos que estas lecciones, como nosotros, les estén siendo de utilidad para volverse mejores humanos, mejores personas y crecer y florecer, como decía por ahí Jenner. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.